Algo así como que alguna vez el peor equipo de fútbol gane mundial. Entonces tú podrías explicarlo diciendo que la sinergia de los jugadores superó al todo. Algo así. Y sencillamente es que no lo puedes explicar. No estoy bromeando otra vez. Entonces sí vamos por el entrenamiento, ¿no? Em, Vamos acá a ver el entrenamiento de una red neuronal artificial. Entonces vamos a tomar este ejemplo, vamos a hacer el estudio del caso de la regresión. Esta es una función sinusoidal con ruido gaussiano. De hecho yo les voy a pasar el fichero que corresponde a esta gráfica, el conjunto de datos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes para el entrenamiento? Necesitamos una función de error. Esto es casi todo lo que tú necesitas siempre en Machine Learning. Necesitas los parámetros, eh, necesitas el gradiente el gradiente de la función de error con respecto a cada uno de los parámetros del modelo. Y aprovecho para decir que entonces la red neuronal es un modelo paramétrico de aprendizaje, porque está basado en parámetros. Y necesitas un algoritmo de optimización. Algoritmos de optimización hay de muchos sabores y colores, y ustedes los ven en otras materias como en optimización convexa, optimización lineal. Muy bien, es fácil, es extremadamente fácil, eso es. Entonces, para hablar de la función de error, comencemos a hablar de la distribución normal. Distribución normal también se conoce como distribución gaussiana. Se le llama así porque es de suponerse que es la distribución común o normal en la mayoría de los fenómenos físicos que se han estudiado. Entonces, formalmente, la distribución normal se define así. Sea un valor real, un escalar, pero una variable idénticamente distribuida e independientemente. Ese es ID, significa idéntica e independientemente distribuida acorde a una distribución normal. Y todo eso que dije en palabras se representa con esta tilde de la ñ que ustedes pueden ver aquí. Entonces se representa así, con una media mu y con una varianza sigma al cuadrado. Y eso se representa así como está aquí en esta parte. Todo eso en palabras se dice así. Allí dice todo lo que acabé de decir en palabras. Y básicamente esta sería la fórmula de una distribución normal. Sería 1 sobre 2pi por la varianza, multiplicado por Euler a la u menos la media, menos su media elevado al cuadrado sobre 2 veces su varianza al cuadrado. Esa sería la distribución. ¿Okay? Eso ustedes lo ven en los cursos de probabilidad en estadística. Entonces, iniciemos a partir de la distribución normal. Aquí arriba tenemos la fórmula de la distribución normal. Entonces nosotros vamos a asumir que un error E sub i está distribuido idénticamente, independientemente, de acuerdo a una distribución normal mu, siendo su media igual a 0. Vamos a asumir eso. Y una varianza al cuadrado, sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos mu igual a 0, esta sería la distribución normal para un error iésimo. Como lo ven en la parte inferior, recuerden que el error sería la predicción menos la variable objetivo, lo recuerdan, ¿no? O en otras palabras, la predicción sería igual a la variable objetivo más cierto error. Si seguimos asumiendo esto, entonces nosotros podemos reemplazar el error por la predicción menos la variable objetivo y obtenemos esta expresión que está en la parte superior. Entonces la probabilidad de ese error sería igual a la probabilidad condicional de dar con la variable objetivo dado la variable de entrada, las variables de entrada que están en el vector x sub i y las variables latentes o ocultas que están en la capa oculta z sub i.
La función likelihood eh, correspondiente al conjunto de datos, entonces sería como sigue, sería como es independientemente distribuido, pues hacemos una productoria. Acuérdense, cada vez que ustedes quieren encontrar la probabilidad de ganarse, por ejemplo en Baloto, ustedes hacen el producto de la probabilidad de acertar a cada dígito. Aquí sucedería lo mismo, por eso usamos la productoria, y la productoria está basada en el número de tuplas que están en la variable, en el conjunto de datos de entrenamiento, que son m sub tau. Pero para nosotros definir la función de error utilizamos el negativo del logaritmo natural de esa probabilidad. Recuerden que el logaritmo sobre una probabilidad nos da un valor negativo. Si se acuerdan de la gráfica de logaritmo que vimos en clase, logaritmo natural. Entonces es común que muchas funciones de errores basadas en probabilidad lo vuelvan el log likelihood, se conoce de hecho, pero nosotros le aplicamos el negativo para que además se vuelva positivo, menos por menos más. Entonces nosotros podemos definir la función de error como está aquí en la parte inferior, el negativo del logaritmo natural de toda esa función de likelihood, ¿sí? Es lo que está allí. Entonces recuerden que el logaritmo del producto de dos variables sería igual a la sumatoria de todos los logaritmos, que es lo que tiene en la parte derecha de la ecuación que queda en la parte inferior, ¿sí? La que voy a señalar a continuación. Esta parte de aquí, fíjense que se transforma en una sumatoria de logaritmos y el menos sale, ¿no? Entonces, continuando con el negativo del log likelihood como función de error, nosotros tendríamos que sería ese menos sumatoria del logaritmo natural de cada una de las distribuciones. Haciendo cierta matemática, nosotros obtenemos la expresión que les voy a señalar a continuación, la expresión de la que queda en la mitad de la pantalla. Y observen que lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es minimizar ese error, minimizar ese negativo del log likelihood. Entonces al minimizarlo, pues esta expresión es constante, no nos interesa, esta otra expresión también. Entonces lo único que nosotros tenemos variable es esto que está aquí en la